Pregunta Reddit. ¿Profesionales médicos alguna vez han tenido un paciente tan falto de sentido común que se preguntaron, ¿cómo llegaron tan lejos? Si es así, ¿cuál es tu historia? Soy farmacéutico. Una noche estaba trabajando en un turno de relevo, no en mi farmacia habitual. Un hombre entra mirando angustiado y pregunta, cliente, lo hice con una mujer con la que no pretendo tener una relación a largo plazo. Sí, lo dijo así. Yo, está bien. Asumo que hubo un accidente o estaba desprotegido. ¿Hace cuánto tiempo sucedió? Cliente, anoche, a las 7 de la noche en el sofá. Wow, solo necesito saber el tiempo aproximado para saber si el plan B funcionará o no. Yo, tenemos este medicamento llamado plan B, y dado que el incidente ocurrió dentro de las 72 horas. Cliente, oh, sí, ya se lo compré ayer justo después de que terminamos. Queremos saber si hay algo que podamos hacer para saber si ella está embarazada ahora. Yo, desafortunadamente no. Tendrá que esperar unas 3 semanas para ver si le viene la regla y, si no, entonces puede hacerse una prueba de embarazo. Teóricamente, podrías hacer un análisis de sangre para obtener resultados más rápidos, pero eso tampoco sería hasta un par de semanas, al menos. Cliente, estamos muy ansiosos porque ella realmente no quiere estar embarazada. ¿Hay algo que ella pueda tomar para prevenir el embarazo? ¿Algún multivitamínico? ¿Minerales? ¿Alimento? Yo, ya lo tomó, que era el plan B. Hay algunas otras opciones, pero esas son recetas. Y no, no hay productos de venta libre que pueda tomar. Cliente, ¿y yo? ¿Hay algo que pueda tomar ahora para prevenir el embarazo? ¿Algún multivitamínico o mineral? Yo, no señor, no hay nada que puedas tomar ahora. 73 años aquí, ex microbiólogo clínico, hace mucho. Aún así, a veces me encontré en todo el laboratorio clínico, no solo en enfermedades infecciosas. Entonces, un día, este hombre de 20 y tantos, con esposa y mamá a cuestas, entra con una solicitud en papel para un análisis de semen, era anterior a la computadora. Ok, no es el encuentro más cómodo, pero soy un profesional e hice este ejercicio muchas veces. No había sido informado por el médico y no tenía idea de cómo se hacía para establecer la infertilidad en los hombres. Bueno, está bien, un desafío, entonces. Lo llevé a un lado y, utilizando la terminología médica estándar, le dije cómo se hace un diagnóstico y qué tenía que hacer para proporcionar una muestra. Él no podía, no quería creer que le estaba pidiendo que se descremara en ese recipiente. Asombrado. Luego se hizo el tonto, como si la palabra no le fuera familiar. Volvimos a repasar los términos médicos y el procedimiento, y finalmente recurrí a cada palabra que conocía para describir el acto. Era como un poco de comedia. Media hora más tarde, salió del baño con 2 pulgadas de orina en la taza. Dios omnipotente. El informe fue, el paciente proporcionó una muestra inadecuada. No había sido informado por el médico y no tenía idea de cómo se hacía para establecer la infertilidad en los hombres. Por experiencia personal, el médico probablemente explicó el proceso con detalles insoportables y luego el tipo orinó en el inodoro para practicar. ¿Quieres apostar a que la razón por la que este tipo tenía problemas de fertilidad era porque le estaba dando a su esposa la muestra equivocada? Paramédico. La anciana se queja de que tiene la boca seca y se sintió un poco mareada al subir las escaleras antes. Pasé por todo el embrollo de obtener un historial médico, signos vitales, más detalles sobre los síntomas. Pregúntale qué ha bebido hoy. Una taza de té, hace 10 horas. ¿Cualquier agua? No. Adivina qué lo arregló en 5 minutos. Fisioterapeuta. Para aquellos que no lo saben, después de un reemplazo total de rodilla, básicamente tiene una ventana de 6 semanas después de la cirugía para recuperar el rango de movimiento. Si no recupera el rango en esas primeras 6 semanas, no volverá. Tuve un paciente que era agricultor, que estaba muy entusiasmado con recuperar el rango porque necesitaba ser móvil para su trabajo. Lo vi por primera vez unos 5 días después de la cirugía, le mostré todos los ejercicios básicos, le dije que no hiciera ningún trabajo agrícola durante al menos 6 semanas y que volviera a verme una vez a la semana durante las primeras 6 semanas. Desapareció y volvió unas 8 semanas después.
Su rango era inexistente, tal vez 30 grados de rango en total. Estaba visiblemente enojado conmigo, como si fuera mi culpa, en realidad estaba gritando y llamándome incompetente. Nuestra conversación fue algo así: ¿has estado haciendo los ejercicios? No. ¿Con qué frecuencia estás haciendo trabajo agrícola? Cada día. ¿Por qué no has vuelto desde la primera cita hace 8 semanas? Demasiado ocupado con el trabajo agrícola. Entonces, para resumir aquí, no hiciste absolutamente nada de lo que te dije, y esto es de alguna manera mi culpa. Nunca más lo volví a ver. Trabajando a medianoche en urgencias. La familia trae a un niño de 4 años a las 2 de la mañana. Les pregunto qué le pasa. Ellos, pregúntenle, al niño de 4 años. Dijo que necesitaba ver a un médico. Yo, ¿dijo que algo andaba mal? Ellos, no. Dijo que necesitaba ver a un médico, así que lo trajimos. Un rápido ir y venir que establece firmemente que en realidad se presentaron en la sala de emergencias a las 2 de la mañana, simplemente porque el niño de 4 años dijo que necesitaba ver a un médico y no sabían por qué. Yo al niño, ¿por qué necesitas ver a un médico? Niño, el médico tiene chupones. Yo, sonrojado. Para ser claros, son los padres los que carecen de sentido común y no el niño. El niño es inteligente. Todo lo que tengo que hacer es decir que no me siento bien y me llevarán a algún lado para conseguir un tonto. La desventaja es que la próxima vez que el niño realmente necesite un médico, probablemente lo ignorarán. Tenía un paciente varón adulto que necesitaba un catéter de Foley. Su madre estaba en la habitación y ambos vivían juntos en las afueras de Tennessee. Les informé a ambos sobre el pedido de un catéter, cómo funciona y por qué era necesario. Su madre dijo: bueno, todavía es virgen y no estoy segura de sentirme cómoda con que le quiten la virginidad en un hospital. Espero que solo haya sido una broma. Demonios, diría ese chiste. Ojalá lo fuera. Tuve que tener una conversación delicada con esta mujer para explicarle que no le estaba quitando la virginidad a su hijo. Este fue uno de los más divertidos, pero lindos. Era un estudiante que estaba haciendo un cambio en andrología, salud reproductiva. Doc, así que estás tratando de tener hijos, pero no lo logras. Entonces, ¿tienes algún otro hijo? Paciente: sí, Doc, tengo uno. Doc: ok, entonces tenemos que hacer esto y aquello. Paciente: ok, genial. Luego procede a revisarlo y esas cosas, después de lo cual se va. Después de un par de segundos volvió a llamar a la puerta diciendo: hola Doc, mi esposa me dijo que sería importante para usted saber que el hijo que tengo es adoptado, pero eso no me importa, siempre lo consideré mi propio hijo. Estoy en urgencias. Tantas historias. El que me dejó estupefacto fue el de una mujer que fue traída por su hermana por calambres pélvicos, amenorrea durante 3 meses. He aquí que está embarazada. La hermana me informa que se acuesta con los trabajadores de la construcción brasileños que construyen el complejo de condominios de al lado. Pregunto si tienen alguna pregunta. La paciente me preguntó si saldría su bebé hablando español. Después de una larga pausa, y su hermana mirando al techo, le dije que no, porque en Brasil hablan portugués. La paciente parecía aliviada y la hermana la sacó rápidamente de la sala de emergencias antes de que pudiera darle el alta. Dentista aquí. Una vez, una recepcionista estresada me pidió que la ayudara a interpretar una llamada. Pensé que tal vez el paciente estaba hablando algún idioma extranjero. No. Solo quería que confirmara que el paciente estaba pidiendo que le devolvieran su propiedad que le quitamos el año pasado. El año pasado en realidad fue hace 4 años, pero supongo que el tiempo vuela. Y su propiedad es un diente que enviamos para triturar en láminas para su análisis. Mientras explicaba que nos era imposible devolverle el diente, comenzó a hablar sobre sus derechos y su propiedad. Cuando le digo a la gente que mueva la mandíbula hacia un lado, a menudo preguntan: ¿qué mandíbula? En realidad no todos, solo los adultos. Los niños entienden la tarea. Trabajé en emergencias durante 10 años. Cada día. Todos los días entra gente y te sorprende cómo lograron evadir la muerte durante tanto tiempo. Uno de los peores fue un tipo que entró a la sala. Era un gemelo.
Nos dijo que necesitaba que le hicieran una prueba de ETS porque aparentemente su hermana acababa de tener una. Por supuesto, tuvimos que preguntarle si había tenido relaciones con ella y dijo que no. Sorprendido, respondió: somos gemelos, así que lo que ella tiene, yo también. Después de un suspiro colectivo de alivio de que esto no era una situación de incesto, tuvimos que educarlo, que no es así como funciona en absoluto. LOL debe haber estado tan confundido en cuanto a por qué le preguntaste si tuvo relaciones con ella. Gracias por llegar hasta aquí. Si eres nuevo, suscríbete y dale me gusta, te lo agradecería demasiado. Cuenta tu historia en los comentarios, estaré feliz de leerte.